Estamos de regreso en el noticiero planoinformativo.com. Gracias por permanecer con nosotros. Hoy en el estudio tenemos la visita grata del doctor Jaime Chalita Sarur. Eres presidente del Parlamento Ciudadano, al cual agradezco mucho la visita. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, un honor estar con ustedes, muy amable por la invitación. Bueno, viene a platicarnos algunos temas. Yo quisiera arrancar preguntándole, pues, sobre la pérdida del sentido ciudadano del CEPAC. ¿Qué me puede decir al respecto de ello? Bueno, en los años 1990, 91, quizás parte del 92, en donde había esa efervescencia ciudadana y que la lucha por las ideas y el progreso ciudadano fue frontal, pues dieron por resultado la creación del instituto y ahora del CEPAC, del Consejo Estatal Electoral. Una lucha verdaderamente ciudadana que hoy me parece que se ha perdido y que en el transcurso de los años ha ido involucionando ciudadanamente, desde el punto de vista ciudadano, y que ha ido evolucionando en la persecución de los sueldos que ahí se pagan y de los intereses del Congreso en turno. Es decir, a este Consejo Estatal lo nombra la legislatura pasada y con los altibajos que todos fuimos testigos, les echaron abajo 2 veces la formación del mismo y finalmente conforman el que tenemos. Pero entonces, pensando la mayor parte de la ciudadanía que iban a llegar personas, primero, que saben el oficio, segundo, con humildad para reivindicarse con la ciudadanía, porque el espectáculo aquel fue terrible, en donde todo el mundo se peleaba por cualquier puesto y queriendo alcanzarlo. ¿Por qué? Porque los sueldos son muy jugosos, extremadamente jugosos, diría yo, pero también responden a los intereses no de la ciudadanía. Por eso digo que no es Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, será de participación de diputados o del Congreso. Y entonces ahora nos enfrentamos con un Consejo Estatal Electoral muy del Congreso, pero que aparte se burocratiza, ¿no? En ese sentido, no solamente los altos sueldos frente a una población en el 6º lugar de marginación, no solamente los bonos o el aguinaldo que ahí se pagan, pues ahora habrá que tener empleados burocratizados y ellos no solamente van a estar ahí muy cómodamente con horarios que le marque su sindicato, sino también van a responder a los intereses de su sindicato, pero ya no a los intereses de la ciudadanía. Eso me parece que nos lastima a todos y entonces va a empezar a nacer el fantasma de la desconfianza y no es, me parece que adecuado en un sistema que se piensa que es democrático. ¿Ya hay sindicato ahí? ¿Hay un respaldo ahí en el...? No, desde luego que ya hay personas muy interesadas y organizadas. El reconocimiento todavía no se da, pero finalmente lo van a perseguir y lo van a lograr, ojalá y que caiga o que cayera en el terreno de la nueva ley federal del trabajo. Sí, porque el sindicalismo no es del todo malo. Quien lo hace mal en ocasiones es quien lo encabeza o en ocasiones se pierde a causa de estos beneficios que a veces se dan de más. Pero llama un poquito la atención que en el CEPAC, como usted lo comenta, que tiene que tener poder ciudadano, de pronto nazca un sindicato, ¿no? Y que no es malo, como claro. Usted dice, porque las conquistas en la lucha de las ideas y de la mejoría de los trabajadores son muy legítimas. ¿Qué sería de este país en cualquier terreno de la productividad si no fuera por los trabajadores, si no fuera por los obreros? Claro. Aquí el problema es que luego entonces los beneficios no llegan directamente a los trabajadores. Así es. Y que hablar de sindicato es hablar de dirigentes generalmente, y no digo que todos, pues corruptos. Así es. Y entonces la indignación llega a la ciudadanía, como me parece que le está llegando a la ciudadanía en San Luis Potosí. San Luis había sido ejemplo de ser un pueblo democrático. Hoy no, hoy me parece que aquí en San Luis se practica una pseudodemocracia, o en el mejor de los casos una democracia dirigida. Y eso no es lo que queremos los potosinos. Con respecto al CEPAC, ¿qué alternativa tiene la gente? ¿Cuál es el panorama que se vislumbra a corto y mediano plazo respecto a esta problemática que nos está planteando usted? Bueno, yo creo que señalaría de mi parte dos aspectos que creo que son fundamentales. El Consejo Estatal Electoral, para que realmente sea ciudadano y que tiene la infraestructura para hacerlo, debería de arriesgar las elecciones mediante voto directo y secreto. No pasa nada.
Y no pasa nada porque lo podemos hacer, no sé, cada trienio o cada sexenio y aprovechar la misma infraestructura, pero que seamos nosotros quienes elijamos a nuestros representantes, que sea verdaderamente el poder ciudadano a quien se deban y no a los intereses del Congreso, que luego entonces el Congreso no me parece que obedezca a la división de poderes, por el contrario, siempre estará atento a lo que se haga falta en algunas esferas de poder. El segundo camino es pues muy criticado, cuánto nos cobran nuestros servidores ciudadanos, entre comillas ellos, o públicos en el Congreso o en el Ejecutivo. A nosotros nos parece que no es tan importante cuánto dinero nos cobran, porque finalmente habría que verlo en una forma costo-beneficio. Si un diputado o los diputados nos quisieran, o ellos más bien unilateralmente se fijaran un sueldo estratosférico, igual que le pudieran fijar al presidente del CEPAC y a los consejeros, sueldos mucho o el triple, el cuádruple de lo que ahora tienen, pues no nos interesaría mucho, desde mi punto de vista muy particular, si nos regresan 3 o 4 veces más que su sueldo. Es decir, no está la situación negativa en cuánto nos cobran, está en cuánto nos cobran y que no nos regresa nada a partir de lo que nos cobran. Si nos regresaran beneficios que realmente justifiquen lo que cobran, pues 10 pesos ahorita son caros. Entonces no está desfasado, según su punto de vista, lo que ellos cobran con lo que realmente merecen. Pero bueno, volviendo un poquito al tema y ya para finalizar, porque creo que es una temática muy amplia que nos puede dar para mucho. Claro. Yo quisiera preguntarle, ¿es entonces el CEPAC una problemática que tendrá que resolverse de fondo, que cuesta mucho y hacia dónde podemos o podrían darse algunas soluciones al respecto? Bueno, hoy por hoy no hay garantías ciudadanas con el CEPAC. Y como comento, me parece que si realmente queremos tener una democracia participativa ciudadana, que se ha ido manifestando cada vez más, tendríamos que elegir nosotros a nuestros representantes ciudadanos. No lo hacemos. Y de vuelta, ¿cuánto nos cobran? No ese es el problema es cuánto nos cobran y no nos regresan lo que estamos esperando. Además, la democracia no es tan cara como hoy la pagamos. Me parece que en México sí es cara, ¿no? Muy cara a veces. Muy cara. Es escandaloso ver, no sé, 100,000 millones de pesos para un poco más de las federales, y entonces un gasto en el sexenio pasado que hoy parece que recomponen de más de 1,035 millones aproximadamente de la estela de luz, frente a una pobreza. Es decir, pueden gastar esa cantidad en una estela de luz que, pues bueno, a lo mejor se ve muy bonita, pero frente a un pueblo que tiene 60 millones de pobres y creciendo, y que en lugar de gastarse todo aquel dinero, o vamos a ponerlo de la forma más benigna, distraer 60 millones de pesos, que no de dólares, de las reservas internacionales, y hacer productiva a las familias, hacerlas productivas, enseñarles hay proyectos productivos ya aprobados del gobierno federal, estatal, muy importantes a partir de Sedesore, que me parece que es una secretaría que está trabajando muy bien, pero que finalmente habrá que impulsar ciudadanamente más sus proyectos. Entonces, todos esos proyectos ya aprobados, podríamos salir de la pobreza. No lo hacemos porque entre ellos hay muchos especialistas, como la doctora Verónica Villarespe, investigadora de la Facultad de Economía en la UNAM, que opina que la pobreza en nuestro país es sistémica y necesaria. Sistémica porque es un sistema, necesaria porque si no tuviéramos pobres no podríamos bajar recursos internacionales. Y esos recursos internacionales se quedan en algún lado porque la pobreza sigue creciendo. San Luis Potosí no es la excepción. 6º lugar en marginación a nivel nacional. Doctor, bueno, quiero agradecerle bastante su visita, invitarlo para que próximamente nos vuelva a acompañar, nos vuelva a platicar al respecto de este y otros temas que me parece que son muy importantes y que a la gente llaman mucho la atención. Y bueno, pues reiterarle, repito, nuestra invitación y agradecerle mucho el que nos haya acompañado aquí en Plano Informativo. Al contrario, muchas gracias por invitarme, un honor estar con ustedes. Gracias, muy amable.